Hay quien cree que la exitosa película de 1990, La caza del Octubre Rojo, basada en la novela superventas de Tom Clancy, se inspiró en los acontecimientos de alto secreto que rodearon la misteriosa desaparición del submarino soviético K-129 en 1968. Lo que los rusos ignoran es que 5 meses después del hundimiento del K-129, la Marina de Estados Unidos ha localizado sus restos en el fondo del mar, a 5.000 metros de profundidad y a apenas 600 kilómetros de Hawái. La verdadera caza del Octubre Rojo. Los estadounidenses creen que el submarino hundido K-129 es la cueva del tesoro del armamento y la inteligencia soviéticos, y que hay pruebas que sugieren que estaba disparando sus misiles cuando se hundió. El presidente Nixon ordena a la Marina que lo rescate. Pero los obstáculos que presenta dicho rescate son enormes, y también las consecuencias si los descubren. Es ilegal rescatar el material militar de otro país. Estamos hablando de una situación que puede iniciar una guerra nuclear, así que aunque encuentres la forma de hacerlo, tienes que hacerlo en secreto. Y rescatar en secreto un submarino que pesa 3.000 toneladas, hundido a 5.000 metros de profundidad, parece una empresa descabellada. Nunca habíamos rescatado un submarino hundido a más de unos centenares de metros. ¿Podríamos hacerlo? La respuesta de la mayoría de la gente hubiera sido imposible. Pero el submarino lleva misiles nucleares y gracias a las fotografías sabíamos que al menos uno de los misiles estaba intacto. Y además aquel submarino podía ofrecernos muchas respuestas. ¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿Qué clase de acero usan? ¿Cómo es su equipo de radio? ¿Qué sistemas de criptomanía usan? Son respuestas muy valiosas. Como el proyecto exige rapidez y el secreto más absoluto, el presidente se lo quita a la Marina y se lo pasa a la CIA. La CIA puede hacer muchas cosas que los militares no pueden hacer, y de forma más eficaz y más rápidamente. Están menos atados a las regulaciones. Así que seleccionan a un grupo de personas de la CIA procedentes de su propio grupo de proyectos especiales, un grupo secreto donde los haya, y empiezan a plantearse la operación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo rescatamos un submarino en secreto? El grupo de proyectos especiales de la CIA apuesta por una estrategia audaz. La CIA lanza un programa doble. La parte relacionada con la ingeniería, que consiste en construir un buque y en crear los sistemas que van a rescatar el submarino, y un segundo equipo cuya misión es convencer al mundo de que se trata de un barco de minería submarina. La operación secreta recibe el nombre de Proyecto Azorian. El plan es ocultar a toda costa el objetivo real de la operación. Y para ello encargan a Howard Hughes la construcción del Glomar Explorer, un buque de minería submarina capaz de rescatar al K-129. Nadie mejor que Howard Hughes para vender esta historia. Él era un personaje que excedía de la estatura humana. Es un tío excéntrico. Había construido un avión gigantesco de madera. Es un patriota, ama a Estados Unidos, odia a los medios de comunicación y no tenía problemas en construir un barco y ponerse a hacer trabajos de minería en medio del Océano Pacífico. El proyecto ganó mucha credibilidad cuando contaron con él. Si había alguien que podía hacerlo, ese era Hughes. Lo que hace la CIA es entregar dinero negro a Howard Hughes, y Hughes va a emplear ese dinero para encargar a Global Marine la construcción de Glomar Explorer. En los 4 años que van de 1969 a 1973, Hughes construye lo que está considerado como el barco de minería submarina más avanzado del mundo. Pero la CIA también debe idear una historia creíble para ocultar la operación. Así que vuelven a recurrir a la tormenta de ideas. ¿Cómo explicar que vamos a dejar un barco allí? Y alguien sugiere que en la industria minera se está empezando a hablar de algo llamado nódulos de manganeso, que son combinaciones de minerales terrestres raros que se encuentran en grandes concentraciones en el fondo del mar. Y es la tapadera perfecta. Así que crearon una división integrada por geólogos, oceanógrafos y relaciones públicas que asistían a conferencias e impartían charlas sobre Howard Hughes y su barco minero. La CIA llegó a unos extremos asombrosos y contrató a Richard Anderson, protagonista de la serie de televisión El hombre de los 6 millones de dólares, para realizar un vídeo industrial que vendía a la comunidad minera las posibilidades comerciales del Glomar Explorer. Estoy a bordo del que es posiblemente el buque tecnológicamente más avanzado del mundo.
Global Marine les invita a subir a bordo del Glomar Explorer para mostrarles cómo este barco puede trabajar en un entorno marino hostil y en aguas de hasta 5.400 metros de profundidad. Que nosotros sepamos, se trata de la operación encubierta de la CIA más importante hasta la fecha. Es una operación audaz y épica. Muchos ingenieros opinan que en términos de dificultad está a la altura, si es que no la supera, del aterrizaje en la Luna. Tras zarpar de Long Beach, California, el Glomar Explorer llega al lugar donde está el K-129 el 11 de julio de 1974 y empieza a trabajar. El interior del barco oculta un secreto que no tiene nada que ver con la minería. La piscina lunar, un espacio con compuertas que se abren en el fondo y a través de las cuales izarán en secreto al K-129. 300 secciones de tubería de acero, cada una de ellas tan larga como un autobús, se unen para formar el cordón umbilical entre el barco y una gran pinza mecánica llamada Clementine. Clementine necesita 2 días para llegar al K-129, que descansa a 5.100 metros de profundidad, una altura equivalente a la de 14 edificios como el Empire State. La presión del agua en el lecho marino es comparable a tener 50 aviones Boeing 747 encima de ti. Mientras el Glomar Explorer está trabajando, recibe 2 veces la visita de barcos soviéticos. 2 veces. Sobrevolaron la zona en helicóptero, sacaron fotografías. Si los rusos descubren el verdadero objetivo del Glomar, lo considerarán un acto de guerra, y en ese caso, no habría fuerzas de Estados Unidos en las cercanías para protegerlo. Pero siguieron adelante con el plan. Tranquilos, es el barco minero de Howard Hughes. El 9 de agosto de 1974, el mismo día en que Richard Nixon dimitió de la presidencia debido al escándalo Watergate, empezaron a subir el K-129. Es como esa máquina recreativa en la que manejas una grúa que atrapa un osito de peluche. Pero este osito es un submarino enorme. La pinza baja y agarra al submarino. Y empiezan a subirlo. Todos se felicitan. Dios mío, no puedo creer que esté funcionando. Hasta que de pronto, el desastre. Cuando llevan 1/3 de la subida se rompe uno de los dientes del gancho. Más de la mitad del submarino cae al fondo del mar desde una altura de 1.500 metros. Se acabaron quedando con la parte más pequeña, que no era tan valiosa como la otra. Lo que más les interesa es el misil y luego la criptografía. Sin embargo, lo que recuperan es un triste recordatorio de los costes humanos del naufragio. La sección recuperada contiene restos humanos, los cadáveres de numerosos tripulantes soviéticos, todos altamente radioactivos. Y en marzo de 1975, esta multimillonaria operación encubierta de alto secreto de la CIA sale a la luz pública. Good evening. All across the country today, Americans were debating the value of the Glomar Explorer, the ship Howard Hughes built for the CIA, a $250 million intelligence gathering project to raise from the ocean floor a Russian submarine. Cuando el programa se filtra, los soviéticos se enfurecen y con motivo. Los soviéticos creían que Estados Unidos no tenía derecho legal de rescatar un submarino extranjero en aguas neutrales. Sobre todo porque estaba claro que se trataba de un submarino ruso. Imagínese cuál sería nuestra reacción si hubiésemos perdido un submarino Polaris o Poseidón y no supiéramos cómo ni dónde lo hemos perdido. También se sienten avergonzados. No quieren que se entere su país y tener que decirles: hemos perdido el submarino con 100 de nuestros hombres y no os hemos contado nada. Así que eso fue lo primero que ocurrió. Y luego Estados Unidos ha construido un barco, lo ha llevado al medio del Pacífico y nos lo ha robado delante de nuestras narices, y nosotros estábamos allí. Fue un golpe muy duro para ellos. Los soviéticos no se lo van a tomar nada bien. Está claro que es un acto de guerra. La caza del Octubre Rojo, la película basada en la novela de Tom Clancy, revela el mundo ultrasecreto de la guerra submarina.
Pero ni siquiera Clancy pudo haber imaginado a qué extremos iba a llegar la CIA en sus esfuerzos por engañar a los rusos en lo relativo a la inteligencia que habían recuperado de su submarino hundido, el K-129. Y mientras los soviéticos se esfuerzan en explicar cómo les han arrebatado su submarino delante de sus ojos, en Estados Unidos la operación de la CIA empieza a ser criticada por su desmesurado coste y a ser considerada un fracaso por no haber recuperado la parte más valiosa del K-129. A third of the submarine was recovered. That contained the bodies of 70 drowned Russians. The other two-thirds, containing nuclear missiles and code machinery, broke off and fell back into the bottom of the sea. ¿Pero de verdad fue un fracaso la misión de la CIA? Sorprendentes nuevas revelaciones indican lo contrario. Según Kenneth Sewell y John Craven, la CIA utiliza una estratagema ingeniosa para recuperar todo el submarino y engañar a los rusos para que piensen que no lo han logrado. El Glomar que los soviéticos habían estado vigilando era un barco cebo casi idéntico enviado por la CIA a la zona donde los soviéticos creían que se había hundido su submarino. Durante todo ese tiempo, habían estado vigilando el barco equivocado. Lo vigilaron como halcones, pero aquel barco no había recuperado nada. Sewell cree que el verdadero Glomar Explorer se había situado sobre el pecio del K-129 descubierto por el Halibut 640 kilómetros más al sur, donde recuperó el submarino entero, incluyendo todo su material de inteligencia. Engañaron a todos y reforzaron su engaño diciendo que solo habíamos recuperado una parte del submarino, cuando en realidad lo habíamos recuperado entero. Si ese fuera el caso, Estados Unidos no solo recuperó el submarino y toda su inteligencia, engañaron a los rusos haciéndoles creer que se les había caído al fondo del mar. La mejor inteligencia que puedes tener es la inteligencia que el enemigo ignora que tienes. Fue una operación perfecta. Para la CIA, el submarino es una cueva del tesoro. No solo encuentran los sistemas de criptografía y los cuadernos de bitácora, también encuentran pruebas de lo que provocó el hundimiento de la nave. Puede que las sospechas del capitán Kobzar y su primer oficial sobre aquellos pasajeros siniestros no fueran desencaminadas. Ken Sewell, escritor y tripulante de submarinos nucleares de Estados Unidos, lo afirma alto y claro. El KGB estaba detrás del ataque al K-129. Sabían que el dinero de su economía era para los militares y no para su pueblo. Sabían que la Unión Soviética se iba a hundir. Y sabían que Estados Unidos estaba llegando a un punto en el que tenían a su alcance la capacidad de atacar primero, la capacidad de inutilizar todas las armas nucleares de la Unión Soviética en un solo ataque, incluyendo los submarinos. Sewell cree que un pequeño y selecto grupo del KGB, temiendo la caída de la Unión Soviética, concibió un plan ingenioso pero apocalíptico para salvar su estado fallido. Intentaron que sus dos principales enemigos, Estados Unidos y China, se enzarzaran en una guerra nuclear entre ellos que fuera catastrófica. La primera fase del plan era utilizar un submarino Golf II, idéntico a los dos submarinos que Rusia había vendido a China. Después, el KGB recurre a sus comandos secretos de élite, conocidos como los Osnaz, y los sube a bordo del submarino K-129. Los comandos Osnaz, asignados al K-129, trabajaban solo para el KGB. Eran hombres muy bien entrenados, soldados inteligentes y despiadados. Los asesinos definitivos. Son también los pasajeros misteriosos que se unieron a la misión del K-129 en el último minuto. Después, desde un punto específico de la superficie, lanzarían un misil que destruiría Honolulu y la base de Pearl Harbor. Se trata del mismo tipo de misil que habían vendido a los chinos. Todo parecería indicar que el ataque había sido obra de China, lo que habría desencadenado un contraataque masivo por parte de Estados Unidos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuego! Al final elimina a sus dos enemigos sin tener que luchar. Era la oportunidad perfecta para salvar a la Unión Soviética. Cuando analizas lo ocurrido bajo esta nueva luz, te das cuenta de que no es tan descabellado como parece. Pero el ataque no se produjo,
no se lanzó ningún misil. ¿Qué pasó a bordo del K-129? Los hechos que se desarrollan en el submarino Octubre Rojo cautivaron la imaginación del espectador. Pero más de 50 años después, ¿qué sabemos a ciencia cierta sobre los hechos que tuvieron lugar durante el último viaje del K-129? Nadie sabrá nunca qué ocurrió exactamente en el K-129. No hubo supervivientes. La versión de los hechos de Ken Sewell se ve respaldada por varias pruebas circunstanciales, aunque no por las autoridades rusas ni de Estados Unidos, al menos públicamente. Sabemos que el submarino navegó por su ruta de patrullaje normal. Llegados a un punto, lo más probable es que los agentes del KGB entregaran al capitán las nuevas órdenes. Según Sewell, Kobzar recibe la orden de cruzar la zona de patrullaje asignada oficialmente al K-129 para dirigirse 640 kilómetros más al sur, en dirección a Hawái. Supongo que inicialmente ofrecerían muy poca resistencia a las nuevas órdenes presentadas por los comandos Sosnaz. En aquellos tiempos el KGB era muy temido en la Unión Soviética, así que hicieron lo que les dijeron. Pero 2 días después, cuando el submarino se acerca al punto de lanzamiento, los comandos Sosnaz entran en acción y exigen que los misiles estén listos para ser lanzados. Creo que se llegó a un punto en el que los comandos Sosnaz tuvieron que emplear la fuerza para ser obedecidos por la tripulación. Sabemos que encontraron los cuerpos de 40 tripulantes en la sala de torpedos delantera. Eso nos indica que es muy probable que la utilizaran como celda de retención. En ese momento inician el proceso de prelanzamiento, preparan el cohete, hacen las pruebas pertinentes y el submarino sale a superficie. Los comandos Sosnaz habían tripulado otros submarinos. Eran expertos en armas nucleares, no eran unos simples asesinos, también eran hombres muy inteligentes. Pero por muy entrenados que estén, los comandos Sosnaz no pueden lanzar los misiles ellos solos. Los sistemas de seguridad utilizados en los submarinos soviéticos estaban diseñados para impedir que se produjera la misma situación que se narra en la película La caza del Octubre Rojo. En la película, preparar los sistemas de lanzamiento requiere 2 llaves. Una la tiene el capitán y la otra un oficial político independiente que responde directamente a Moscú. En el caso del K-129, sin embargo, no es el capitán quien se revela. Son los comandos Sosnaz, siguiendo órdenes de un grupo secreto de jerarcas del KGB. Y en vez de llaves, cuentan con un sistema de códigos que consta de 3 partes. El sistema de seguridad de los submarinos soviéticos estaba diseñado para impedir un lanzamiento no autorizado. Era virtualmente imposible lanzar ese misil sin los códigos que estaban en posesión de otras fuentes. Había que introducir 3 códigos y el KGB tenía 2 de ellos. El capitán no tenía los códigos enviados por el gobierno, no tenía los códigos enviados por la Marina. Pero él, y solo él, tenía la parte final del código necesario para activar el sistema de lanzamiento de los misiles. Sospecho que le pusieron una pistola en la cabeza, o empezaron a matar tripulantes. El capitán está entre la espada y la pared. Si introduce los códigos, desencadena una guerra nuclear. Si no los introduce, matarán a toda su tripulación. Pero lo que los comandos Sosnaz no saben es que el capitán Kobzar tiene una tercera opción. La historia del K-129 nos recuerda a una película de Tom Clancy. Una tripulación de submarino entregada y unos comandos del KGB que se apoderan de unos misiles balísticos con la intención de iniciar una guerra entre Estados Unidos y China. Pero a diferencia de lo que ocurre en La caza del Octubre Rojo, la historia de un capitán soviético desencantado que intenta desertar a Estados Unidos, la teoría de Sewell resulta más inquietante. Vladimir Kobzar, el capitán del K-129, se enfrenta a un terrible dilema: introducir la última parte del código de lanzamiento de un ataque nuclear contra Pearl Harbor o negarse a hacerlo y ver cómo matan a su tripulación uno a uno. Kobzar toma una decisión. Y
no lanza el misil. Kobzar no ha introducido el último código, sino que hace que el misil se autodestruya dentro del silo de misiles. De pronto, toda esa energía se escapa del fondo del submarino y envía un gas supercalentado a los compartimentos adyacentes. Si Kobzar apostaba a que, de alguna forma, el K-129 conseguiría sobrevivir a la deflagración, era una apuesta perdida. Aquello tuvo que ser un infierno, hombres muriendo del impacto, hombres quemándose hasta morir, hombres ahogándose. Lo único positivo es que tuvo que ser todo muy rápido. Fatalmente dañado, el K-129 empieza su largo viaje hasta el fondo del mar 5 kilómetros más abajo. Personalmente creo que el capitán Kobzar se dio cuenta de que aquel era un lanzamiento no autorizado, de cuyo resultado solo podía esperarse la muerte de cientos de millones de personas. Así que de forma muy estoica introdujo los códigos equivocados, pulsó el botón y todo acabó. Creo que él fue el elemento clave que impidió una guerra nuclear. El capitán Vladimir Kobzar bien puede haber sido uno de los mayores héroes anónimos de la historia. Pero a pesar de que sale a la luz la noticia del rescate del submarino con los cadáveres de los tripulantes rusos encontrados en él, la Marina soviética se niega siquiera a reconocer que esos hombres han muerto. El factor humano no era una prioridad para ellos. No eran más que marineros. Y cuando sales a navegar pueden ocurrir desgracias. Esta actitud resulta muy dolorosa para los familiares de los tripulantes desaparecidos. Tuvieron que vivir preguntándose qué les ocurrió de verdad a sus maridos o hijos. Nadie dijo nada. No hubo ninguna declaración. Esperamos, buscamos. Confiábamos en que los encontraran y los rescataran. Finalmente, algo más de un año después de la desaparición del K-129, a Irina Suravina, esposa del primer oficial Sasha Suravin, le informan de lo que le había ocurrido a su marido. Descubrí lo que le había pasado a mi marido, Sasha, de una forma terrible. Recibí una llamada de teléfono anónima. Una voz de mujer me dijo que mi marido había muerto y colgó. Fue injusto y doloroso, porque todos confiaban en que fuera lo que fuese lo que les había ocurrido, acabarían regresando. Recuerdo el artículo del New York Times. El rescate del submarino fue trágico. Pero incluso entonces, las autoridades nos dijeron que mantuviéramos la boca cerrada. Seguían sosteniendo que el submarino había regresado. Por desgracia, todo aquello era y lo sigue siendo una sarta de mentiras. Mientras tanto, en Estados Unidos ocurre una cosa extraña. A pesar de las noticias aparecidas en la prensa, la CIA también se niega a reconocer cualquier aspecto de lo ocurrido. ¿Por qué la CIA no reconoce lo ocurrido cuando se filtra la noticia? La noticia había salido en la prensa. ¿Cómo es que no lo reconoces? Cuando ocultas ese tipo de cosas, la gente es más feliz. La gente no quiere saber que hemos estado cerca de una guerra nuclear. Es algo que aumenta el nivel de tensión. Podemos imaginarnos las conversaciones que mantuvieron en privado Kissinger y su homólogo soviético. Serían algo así. ¿Qué podemos hacer para no ir a la guerra por esto? Muy bien, vosotros los americanos no habléis de ello públicamente. No nos lo restreguéis por la cara, porque esto nos hace quedar como unos idiotas. Nosotros no vamos a optar por una escalada de las tensiones, pero vosotros no habléis de ello. No nos avergoncéis. Pero puede que exista otro motivo por el que Estados Unidos guardó silencio respecto a los muchos descubrimientos que hizo tras el rescate del K-129. Quieren aprovecharse de la tensión creciente que están experimentando las relaciones entre China y la Unión Soviética. Kissinger ve la oportunidad de aprovechar la información que tiene sobre la misión secreta del K-129 y empieza una serie de misiones diplomáticas clandestinas en China. Creo que Kissinger habló con ellos y les dijo: ustedes saben que los rusos han intentado que estallara la guerra entre nosotros, pero nosotros no somos los malos de esta historia. Según Ken Sewell, la estrategia de Estados Unidos es conseguir que China concentre una mayor parte de su gasto militar en los rusos. De ese modo, los rusos se verían obligados a invertir más dinero de su menguante presupuesto para defenderse de China. Hay un par de cambios que derivan de eso.
Para empezar, Mao respondió con un aumento de las tensiones a lo largo de la frontera, hasta el punto de que Rusia amenazó con lanzar un ataque nuclear contra China si no retiraba sus fuerzas. Y también se produjo un acercamiento en las relaciones entre Estados Unidos y China. Y al día siguiente estábamos jugando al ping-pong con ellos. Mantuvimos intercambios culturales que cambiaron por completo las relaciones diplomáticas entre los dos países. Pero puede que existiera un motivo más que explica el secretismo que rodeó al K-129. Y está relacionado con la desaparición del submarino de ataque de Estados Unidos Scorpion 10 semanas después de la desaparición del K-129. Estados Unidos cree que ha podido ser hundido por los soviéticos como represalia por la desaparición del K-129. Es una situación que puede desencadenar una guerra nuclear. En una confusión de motivos dignos de la caza del Octubre Rojo, Estados Unidos sospecha que la Unión Soviética ha hundido el submarino americano Scorpion porque creen que los americanos han hundido el K-129. Ya sabemos eso de ojo por ojo. Los dos países perdieron un submarino nuclear el mismo año y bajo circunstancias que siguen siendo misteriosas. Los rusos creían que todo lo que hicieran estaba justificado y aquello pudo convertirse en un conflicto nuclear a gran escala. Aceptemos que hundieron el Scorpion en venganza. Estados Unidos lo hubiera dejado pasar a cambio de la colisión accidental de un submarino estadounidense con el K-129. Es comprensible que aquello se convirtiera en uno de los secretos mejor guardados de la Guerra Fría, porque ¿qué es lo que ninguno de los dos bandos quiere que ocurra? Una guerra. Una guerra significa que todos pierden, el planeta pierde. Todo el mundo opina que las vidas de 99 hombres, por trágico que pueda parecer, no justifican el riesgo de una guerra nuclear. Pero las vidas de esos hombres se perdieron. Marineros, personas reales con familia y amigos que les lloran. Algo similar a lo que les ocurrió a los rusos con el K-129. Si uno de mis hijos muriera tras hundirse su submarino y otro país lo hubiera encontrado o hubiera encontrado los restos, como padre me hubiera gustado saberlo. Y en el caso de las 3 familias de los 3 marineros del K-129 que identificamos, yo quise que supieran dónde estaban sus hijos. Estas imágenes acaban de ser desclasificadas recientemente, y la copia que estamos viendo es la original, sin editar, de Jim Reeb. Recibimos un mensaje en el que nos informaban del barco en el que se iba a celebrar el funeral de los marineros rusos que habíamos recuperado. El día anterior dijeron que aquellos que quisieran portar los féretros escribieran su nombre en un papel. Todos los miembros de la tripulación nos ofrecimos voluntarios. Y a mí me encargaron que fuera el narrador en ruso del servicio fúnebre. Господи, честь наш, плавающие на море кораблями, всегда ищем безопасную гавань у конца плавания. Los marineros rusos son lanzados al mar según la tradición soviética. La ceremonia es grabada con la esperanza de que cuando acabe la Guerra Fría quede constancia del respeto que siente Estados Unidos por los tripulantes muertos. Para mí, fue un inmenso honor participar en la ceremonia. Eran hombres de otro país, de otra ideología, pero para mí eran hermanos tripulantes de un submarino. Quiero poder demostrarles que los tratamos con dignidad. Amén. Cuando los americanos contactaron en privado con la Marina soviética y les dijeron que habían rescatado el submarino y encontrado los cadáveres, los soviéticos respondieron diciendo que ellos no habían perdido ningún submarino, aunque era obvio que se trataba de un submarino ruso.
Nosotros renegamos de nuestros muertos, y en aquel momento los americanos demostraron tener humanidad. No fue hasta después de la caída del comunismo cuando la Marina rusa reconoció finalmente los sacrificios de la tripulación del K-129 y de sus familias. 30 años de profundo silencio sobre todo lo relacionado con el submarino. 30 años después, toda la tripulación recibió póstumamente la Orden al Coraje. Sasha también recibió una medalla al valor y la medalla de Pedro el Grande. Yo recibí una medalla por ser la mujer de un marinero. Pero todos esos honores llegaron demasiado tarde. Lo que nadie sabe en esos momentos es que el vídeo de este funeral desempeñará un papel clave en el final de la Guerra Fría. En octubre de 1992, 24 años después del hundimiento del K-129 y 3 años después del estreno de la película La caza del Octubre Rojo, el director de la CIA, Robert Gates, emprende un viaje sin precedentes a Moscú con una oferta de paz para los rusos. Fue el primer director de la CIA en reunirse con el presidente ruso Boris Yeltsin. Le entregó la cinta de vídeo con el funeral de los marineros rusos que habíamos recuperado. Me dijeron que cuando Yeltsin vio la cinta lloró. Lloró de verdad. Y creo que lloró por la pérdida de los marineros soviéticos, pero también por el patetismo de la ceremonia. Dos superpotencias, cada una con una visión diferente de lo que había ocurrido a bordo del K-129, se ponen de acuerdo en algo: la tragedia de la misión. A pesar de la complejidad de la situación, nunca hubo animosidad entre los tripulantes de submarinos rusos y americanos. Había rivalidad, sí, pero no animosidad. Y esto fue un gran ejemplo de ello. El vídeo marca el final de la Guerra Fría y anuncia la llegada de una nueva era de apertura y distensión. Pero lo que no hace es explicar de forma definitiva lo que ocurrió a bordo del K-129. A pesar de que tanto yo como otras 3 personas hemos escrito un libro, sigue siendo un misterio. Aunque los hechos irrefutables son escasos, las teorías sobre el hundimiento del K-129 abundan. Pero estoy seguro de que ahora vamos a hablar de la teoría del submarino desertor y de que la caza del Octubre Rojo se inspiró en la historia de un submarino ruso con misiles balísticos que iba a lanzar un misil contra Pearl Harbor. Pero hay un gran problema con eso. Solo funciona si el misil puede llegar a Pearl Harbor. Y el alcance del SSN-5 no llegaba a Pearl Harbor. Así que si eso es cierto, los soviéticos hicieron muy mal su trabajo porque el misil no habría hecho blanco. A día de hoy, oficialmente, la Marina rusa sigue sin creer que el K-129 quisiera desertar. La versión de nuestra Marina de lo ocurrido continúa siendo que el K-129 se hundió como resultado de una colisión con el submarino americano Swordfish. Estados Unidos sostiene categóricamente que eso no es cierto. Tonterías, eso es lo que digo yo, tonterías. No había ninguna prueba. Chocaron con unas masas de hielo y atracaron para las reparaciones. Pero si el K-129 no fue hundido por el Swordfish, ¿qué lo hundió? Personalmente, y basándome en lo que he visto, creo que se produjo algún tipo de accidente durante un ejercicio de tiro. Yo no creo en la teoría de que el submarino planeara desertar. Pero aparte de eso, no puedo descartar ninguna otra teoría porque estamos hablando de espías. Estamos hablando de los mejores mentirosos del mundo. Estos razonamientos dejan de tener valor si los mejores mentirosos del mundo nos han engañado con la actual localización del K-129.
Hay mucha gente que sigue creyendo ese tipo de historias. Pero hay que analizar el caso lógicamente, hay que examinar los hechos. Tenemos 3 pruebas irrefutables que sitúan a ese submarino a 600 kilómetros de Pearl Harbor. 1. El penacho del misil, captado por los satélites, demuestra que estuvo allí. 2. La mancha de aceite contenía uranio altamente enriquecido. Y por último, la tercera prueba. El sistema de vigilancia sónica o SOSUS captó un ruido asociado con una explosión en la superficie. Pero incluso hoy sigue sin haber una respuesta definitiva respecto a lo que sucedió a bordo del K-129. Todos los accidentes de submarino tienen al menos 4 o 5 versiones. El problema es que existen pocos hechos incontrovertibles porque la mayoría se hunden con el submarino. Para mí, el K-129 es algo más que un desastre. Es un fenómeno misterioso y simbólico en el epicentro de lo que estaba ocurriendo entre las marinas de la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Y qué pasa con Tom Clancy? ¿Cómo logra toda esa información clasificada sobre locos y vanes, sistemas de lanzamiento de torpedos, el diseño de los submarinos rusos y americanos y las estrategias de combate? Durante décadas, esa información estaba en poder únicamente de los agentes de seguridad autorizados. Incluso los periodistas serios que investigan el K-129 se siguen topando con un muro de piedra. La CIA me organizó una reunión con el burócrata que dirige la oficina que decide lo que desclasifican y lo que no. Y ese burócrata se sentó frente a mí, puso cara de circunstancias y se limitó a escucharme con una expresión que decía: «Pide lo que quieras, no vas a conseguir nada». Madre mía, los burócratas que protegen secretos son las personas con menos sentido del humor que te puedas imaginar. Y sin embargo, Tom Clancy tuvo acceso a un material de alto secreto. ¿Pero cómo? Muchos creen que la respuesta se halla en su capacidad para lograr que la gente se abriera a él. Era una persona encantadora en aquel tiempo. Era muy divertido. Hacía muchos chistes. Tenía amistades entre la gente de la Marina. Pero encontrar material clasificado es una cosa y que te permitan publicarlo, otra muy distinta. Hay quien sugiere que la supuesta libertad que tuvo Clancy para divulgar secretos de Estado procedía de alguien de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. La CIA permite una serie de libros. Los llaman los libros de la compañía. Cuando necesitan que se sepa alguna información, hacen que personas como Clancy escriban libros con el permiso y la autorización de la agencia. Digamos que es como si formaran parte del equipo. Yo no calificaría a Tom Clancy como un espía. Tom Clancy era un activo. La caza del Octubre Rojo fue la tapadera perfecta para el K-129. Durante los años de Reagan, Clancy no tardó en llamar la atención del secretario de la Marina, John Lehman. Lehman ve en Clancy una oportunidad para poner patas arriba el juego de los secretos. Yo siempre he sido partidario de desclasificar mucha más información. Fue un debate recurrente durante todo mi mandato. Obviamente, hay algunas cosas que deben ser protegidas, pero debemos poner en el escaparate todo lo que podamos para demostrarles a los soviéticos que van a perder, que si intentan alguna disputa con nosotros van a acabar perdiendo. La revolucionaria estrategia de Lehman no tarda en convertirse en el catalizador de una nueva guerra psicológica antisoviética. Y para ello, recurre a unos aliados inesperados. Trabajamos con Hollywood, la televisión y la prensa escrita. Queríamos que los soviéticos vieran nuestra realidad y nuestra ética, nuestro profesionalismo, y salió genial. Y encabezando la lista de Lehman están Tom Clancy y su La caza del Octubre Rojo. Y Lehman no está solo en su deseo de promocionarlo. Al presidente Reagan le encantó. Lo mencionó varias veces y eso ayudó a que se vendiera. También hizo algo más. Ayudó a promocionar la nueva estrategia de la Marina. El presidente Reagan quiso conocer a Tom, así que lo invitó a almorzar en la Casa Blanca. Yo me senté junto a Tom porque estaba encantado de que Naval Institute hubiera publicado la novela. La Marina de Estados Unidos estaba utilizando la cultura popular para romper la determinación soviética.
El avanzado mundo tecnológico retratado en la caza del Octubre Rojo desmoraliza a los rusos. Sencillamente carecen del presupuesto para estar a su altura. Incurrieron en una serie de gastos inasumibles para ellos que los llevaron a la quiebra. Eso es lo que sucedió. Así es como terminó la Guerra Fría. Clancy se convirtió en la piedra angular de la campaña de la Marina para intimidar a los enemigos de Estados Unidos. Después de la caza del Octubre Rojo, ¿para qué ibas a utilizar a Tom Clancy para otra cosa que no fuera escribir novelas y publicitar a la Marina y hablar de lo genial que es? ¿Por qué íbamos a estropearlo todo pidiéndole que fuera un espía? Las revelaciones de Clancy sobre los secretos militares condujeron a una de las mayores victorias navales de la Guerra Fría. Y todo ello sin disparar un tiro, un torpedo o un misil balístico. Visto así, Clancy es algo más que un novelista. Es algo más que un activo. Es un héroe. No podía alistarse, no podía entrar en la Marina, su vista era muy mala, no le hubieran aceptado en ninguna de las Fuerzas Armadas, pero ya que no podía ser uno de ellos, ¿por qué no crear una versión de sí mismo que pudiera ser uno de ellos? Fue su forma de servir a la patria. En una conferencia a puerta cerrada impartida en la Agencia de Seguridad Nacional, Clancy reconoce tácitamente que no escribe sus libros solo como entretenimiento. También cumplen otra función importante. Voy a dejarles una reflexión. Son elementos disuasorios. Impiden que estalle una guerra. Si estalla una guerra, alguien lo ha hecho mal. Piénsenlo. No podemos fregar a los rusos si no saben algo sobre nosotros. Tiene que haber algo a lo que le tengan miedo. Tenemos que ofrecerles una cierta cantidad de información a los rusos para que funcione la disuasión. Todo no puede ser secreto. Gracias. De alguna forma, la caza del Octubre Rojo y su conexión con los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar unas décadas antes en el K-129 desempeñó un papel decisivo en el curso de la historia mundial. La misión del K-129 tuvo un gran impacto sobre todos nosotros, aunque sigamos sin saber qué pasó. Puede que dentro de 100 años vuelvan la vista atrás y hablen de esto. Pero creo que ahora estamos muchísimo más seguros. Y no creo que hubiéramos llegado a este punto de no ser por la misión del K-129.